Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Yo te pido que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Las Escrituras nos cuentan que cuando el Señor sube al monte de la transfiguración, allí se presentaba una escena en aquel momento, pero debajo de aquella escena, mientras que el Señor se encontraba en aquel lugar, había algo que estaba ocurriendo, había una necesidad. Esta historia podemos encontrarla en los evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos. Marcos nos presenta esta historia un poco más extensa, con más detalles, mostrándonos realmente el corazón del Señor ante esta dificultad, ante este problema, ante la necesidad. Dice la palabra del Señor que había una gran confusión en aquel momento. Los religiosos de la época que estaban allí para tentar y buscando la ocasión para hacer decaer al Señor, estaban presentes en ese momento y se estaba dando una situación por la cual ellos podían comenzar a decir que quizás lo que el Señor estaba haciendo o el obrar de Dios no era verdadero. Pero dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Yo voy a leer una traducción de las Escrituras de la Biblia Dios habla hoy, porque es la que de alguna manera se presenta más fiel en cuanto a este relato. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, y echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Jesús le contestó: a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Esta es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Bendito es el Señor. Dice la palabra de Dios que luego que el Señor desciende del monte de la transfiguración, cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los
los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley, los fariseos, se encontraban allí discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo con admiración. Cuando la multitud que estaba allí discutiendo vio a Jesús, dice que con gran admiración se acerca hacia él. Se acercaron al Señor. Aquel hombre se había acercado a los discípulos pensando que el Señor estaba allí para poder librarle, para poder resolver su dificultad, su problema, lo que afligía su corazón, lo que estaba afligiendo su alma en ese momento. Pero no pudo obtener la respuesta. El Señor desciende, se presenta ante ellos. Al ver a Jesús, todos corren a saludarlo llenos de admiración. Y Él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Los escribas estaban tomando la oportunidad, aquellos fariseos estaban tomando la ocasión para poder avergonzar a la obra de Dios, para poder avergonzar a los discípulos. Aquí podemos ver una escena en la cual los discípulos pudieron sentirse totalmente frustrados, fracasados, así como alguien cuando comienza una tarea y de repente al emprender la tarea se da cuenta que no tiene las armas suficientes como para llevar adelante aquella tarea, que está falto, que no puede lograrlo y se siente mal. Los discípulos estaban ante un problema, ante una dificultad que ellos no pudieron resolver. Aquí Marcos nos muestra que este padre se acercó con su problema, pero que los discípulos nada pudieron hacer por él. Entonces, al ver al Señor, corrieron con gran admiración. Sabían que el Señor podía y tenía el poder para hacer milagros. Sabían que el Señor era aquel que podía cambiar su vida. Para muchos, la última esperanza, la única. Entonces corrieron a Él con admiración, dice la palabra. Pero aquí estamos viendo que los discípulos que comienzan y emprenden un camino, al tratar de hacer la obra de Dios, están truncos, no funcionan. Ellos esperaban ver la bendición de Dios, pero no pudieron ver esa bendición de Dios. Había una enseñanza de parte de Dios para sus vidas. Algunos, cuando leí quizás esta historia, esperaron que al final dijese que este género no sale sino con oración y ayuno, porque es la traducción por la cual hemos conocido quizás esa historia. La Reina Valera 1960 dice que ese género no sale sino con oración y ayuno, como dándonos a entender que esa clase de demonios, una clase de demonios con más poder, no sale sino con oración y ayuno, lo cual a través de las Escrituras y del estudio de la palabra hoy podemos comprender que las Escrituras más fieles o los textos más antiguos, esa palabra ayuno no figura, sino solamente oración. La palabra oración. Ahora, dice que el Señor les pregunta: ¿qué están discutiendo ustedes con ellos? ¿Cuál es el problema que está sucediendo aquí? Ahora, el Señor no conocía lo que estaba pasando. El Señor realmente no sabía cuál era la situación que estaba ocurriendo. El Señor, cuando caminaba hacia Lázaro, y Lázaro había perdido la vida, el Señor no conocía cuál era realmente la situación de Lázaro. ¿Tú piensas que el Señor no conoce lo que está ocurriendo en este lugar? El Señor no conoce que los discípulos iban a procurar hacer una obra, pero había algo que le faltaba en sus vidas. No porque el Señor no se los hubiese dado. Ciertamente el Señor le da la autoridad y el Señor los envía, dice la Escritura. De manera que los discípulos se gozaron. En un momento dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor le dijo: más bien gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida, que su nombre está escrito en los cielos. Gócense mejor de esto. Ahora, ciertamente el Señor quería enseñarle no solamente a los discípulos, no solamente a los que estaban presentes en ese lugar, sino que el Señor quería mostrar lo que Marcos trata de reflejar en esta historia. En el Evangelio de Lucas y de Mateo esta historia está más acortada, pero Marcos nos presenta en esta escena el corazón de Dios, la obra del Señor, ese Manuel, ese Dios con nosotros,
Ese Dios que está cercano a tu vida y que conoce tu corazón. Ese Señor sensible a las dificultades que puedes estar atravesando hoy, a los problemas, a las luchas. Y el Señor se acerca a tu vida, se acerca a tu corazón. Y así como se presenta este diálogo entre aquel padre de familia y el Señor, así muchas veces nos presentamos delante de Dios. Y quizás con la misma intención o con el mismo corazón y la misma dificultad que atravesaba este padre. Dice la palabra de Dios, versículo 17, uno de los presentes contestó: Maestro, he aquí, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, y echa espuma por la boca, le rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Señor, me ha acercado a ti, he buscado, Señor, las respuestas. Me he acercado, Dios, a tu palabra, pero no he encontrado la respuesta. Aquel padre se había acercado, había buscado la bendición de Dios, pero le estaba diciendo: Señor, ya hice lo que yo podía hacer, pero tus discípulos nada pudieron hacer, no pudieron ayudarme, no pudieron darme el milagro, Señor, no pudieron hacer esa obra. Aquí estamos viendo las palabras de un hombre que está sufriendo, un hombre que está quebrantado en su corazón completamente, desesperado. Así como muchos de nosotros quizás hemos llegado a los brazos de Dios, o al camino del Señor, o al conocimiento de la palabra, desesperados, sin saber qué iba a ser de nuestras vidas, sin saber muchas veces si acaso Dios haría el milagro en nosotros. Mas dice la palabra que la preocupación de este padre al expresar lo que le estaba pasando a su hijo, aquí no dice que su hijo estaba enfermo, sino que había un espíritu inmundo que lo tomaba. Y dice: donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra, lo tira al suelo, echa espuma por la boca, le rechina los dientes, se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo saquen, no han podido. Jesús le contestó. No solamente el Señor estaba respondiendo a aquella multitud, el Señor estaba respondiendo a los discípulos. Dice la palabra que el Señor dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Pareciera que el Señor se enoja ante la falta de fe, ante la incredulidad de ellos, ante los discípulos que habían salido a hacer una obra, pero no habían podido creer, o mejor dicho, no pudieron estar preparados para ese momento, para esa situación. El Señor le dice: ¿hasta cuándo voy a soportarlos? Gente de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y parecen palabras duras que el Señor está hablando, pero debemos entender qué es lo que el Señor trata de enseñarnos en su palabra. Él le dice: gente de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pero luego le dice: tráiganme al muchacho, tráiganme al niño, tráiganme a este joven. Dice la palabra de Dios: entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, y él cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al Padre, y aquí está el eje de este mensaje. Jesús le pregunta al Padre: ¿desde cuándo sucede esto? El Padre contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado en el fuego y en el agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Le dijo Jesús: ¿cómo si puedes? Todo es posible para el que cree. Aquí el Señor le está mostrando un corazón, y yo he podido ver esta situación en diferentes ocasiones. En muchas situaciones me ha tocado estar delante de personas que estaban atravesando una situación difícil, un problema con su hijo, una enfermedad, estaban atravesando un momento duro. El preguntarles: ¿cuánto tiempo hace que está así? Es como aquel que estaba junto al estanque de Bethesda. Es como aquel que tenía la mano seca. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿hace cuánto tiempo que estaba viviendo en esa condición? Y al conocer
El tiempo que hace que vivían de esa manera nos da a entender cuánta tristeza, cuánto quebranto, cuánto dolor había en el corazón de ellos. El Señor habla aquí con este padre. El Señor le dice: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño. Desde que era solo un niño, Señor, le pasa esto. Este padre estaba devastado, destruido, pensando que en cualquier momento su hijo podía morir en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Porque le digo: Señor, a veces este espíritu lo agarra y lo tira en el fuego y lo tira en el agua para matarlo. ¿Cuántos padres hoy están quizás viendo a sus hijos que están lejos de los caminos de Dios y que por momentos sienten que quizás no saben lo que va a ser de sus vidas, no saben lo que van a tener que vivir o atravesar? Desde muy jóvenes entregados a las drogas, al alcohol, a la delincuencia, a una rebeldía en su vida. Y el padre o la madre que vea que el hijo está en las drogas, mira la condición de su hijo y no sabe si ese hijo en algún momento lo llamarán para decirle que está o en la cárcel o que está preso, en una comisaría, o que le quitaron la vida por allí, en una pelea, en una situación, en un delito. Cuando este padre le responde al Señor: desde niño le sucede esto, eso nos deja entender cuál era el corazón de este padre, cómo estaba su vida y cuántas esperanzas había en él. Quizás para este padre era la última esperanza. Sabemos que un padre lo intentará todo por su hijo. Aquellos que somos padres sabemos que ¿qué es lo que un padre no dará por sus hijos? Si su hijo está enfermo, si su hijo atraviesa situaciones difíciles, el padre hará lo que sea para que su hijo pueda ser sanado, para que su hijo pueda ser feliz. Si debemos entregar nuestra propia vida para que ellos puedan ser felices, lo haremos. Pero aún así hay veces que el padre no puede hacerlo, porque su hijo está atravesando un problema de cáncer, una enfermedad, una dificultad en su vida, en las cuales el padre está limitado en lo que puede hacer por él. Puede cuidarlo, puede hacer los estudios, puede trabajar y esforzarse para poder estar con él y poder pagar los tratamientos, la medicina, pero ¿qué más? ¿Qué más puede hacer? En una oportunidad me encontraba en la puerta de la iglesia, en una cruzada de milagros, y Dios me permitió entender el corazón de un padre que sufre. Yo no estaba mirando o queriendo encontrarme con eso, pero Dios me enseñó algo allí. Dios me hizo sentir algo que me quebrantó. Estaba parado en la puerta de la iglesia y de repente vi a un padre que estaba jugando con sus hijos. Uno de sus hijos era un niño que se reía, saltaba, jugaba, pero el otro estaba enfermo. Tenía problemas de un retraso mental, además de otros problemas de salud que atravesaba su vida. Y cuando comencé a mirarlos, lo miré así como alguien cuando mira una escena bonita, algo bueno. El padre estaba con sus hijos, escuchando la palabra de Dios. Estaban allí atentos, mientras que uno de los chicos jugaba y otro le pedía al padre: comprame esto, comprame lo otro. Una escena normal, era algo normal. Pero cuando comencé a mirarlos, y me agradó lo que estaba viendo, Dios me hizo que vea cuál era el corazón o lo que estaba sintiendo esa persona. Ese padre que estaba viendo a sus hijos, uno de ellos que podría tener todas las fuerzas para salir adelante y para abrirse camino en esta vida, pero otro de sus hijos que dependía de él para todo. Era un varón que tenía aproximadamente unos 65 años. Él sabía que su camino, su recorrido en esta vida, no iba a ser para siempre, se acortaban los días. Y así como este padre, en otro de los evangelios dice que era su único hijo. Este padre, al mirar a sus dos hijos, podía ver la necesidad y lo que
uno de sus hijos iba a tener que atravesar. Cuando comencé a mirar eso, Dios me quebrantó, comencé a llorar. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero Dios me hizo sentir el dolor del corazón de un padre cuando de repente siente que no va a poder estar siempre para ese hijo que está indefenso. Aquellos que tienen un hijo con discapacidad saben que lo que más quizás le atormenta en su corazón es saber qué harán ellos el día de mañana cuando sus padres ya no estén. ¿Quién los defenderá? ¿Quién peleará por ellos? Si quizás sus hermanos no quieren hacerse cargo, no quieren ayudarlos. Y los padres que están entrados en años sufren al ver la condición de sus hijos y lo indefenso que están. Este padre estaba mirando la necesidad, el corazón de su hijo. Ya había atravesado todo desde que era un niño. Y el Señor le pregunta, ahora tú piensas que el Señor realmente no sabía hacía cuánto tiempo que este estaba así. ¿Tú crees que el Señor no conocía la vida del muchacho? ¿Cuánto tiempo hacía que él vivía en esta condición? Sin embargo, el Señor lo hizo para acercarse a su corazón. El Señor lo hizo para poder mostrar ese interés por su vida. Así como muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Hace cuánto tiempo que estás así? En una oportunidad me acerqué a predicar a una mujer. Esta mujer me dijo que tenía una enfermedad en sus huesos. Sus huesos estaban degenerando, de manera que ya no tenía una vida normal, no podía bañarse, no podía hacer deporte, no podía caminar, ni siquiera podía trabajar. La pareja que había tenido la había perdido porque no había podido soportar esa vida de tanto dolor que llevaba a esta mujer. Y yo le pregunté, ¿hace cuánto tiempo que vive así? 17 años atravesando esa enfermedad. 8 operaciones, medicamentos de por vida. Al conocer la pregunta que el Señor le estaba haciendo aquí, podemos dar un diagnóstico de cuál era la situación en el corazón de un padre: la desesperanza, la tristeza, la amargura de no saber qué es lo que iba a pasar con la vida de su hijo. Y se acerca al Señor, se acerca a los discípulos buscando las respuestas. Y los discípulos no pueden hacer el milagro, no pueden sanar la vida de su hijo. Y al verlo a Jesús, se enciende esa luz de esperanza nuevamente. Corren hacia Él. Y el Señor habla con este varón. Él le presenta la dificultad, el problema, y le dice: Señor, desde niño lo toma y lo tira en el fuego, en el agua. Ten compasión y ayúdanos. Ahora, este varón le dijo: así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Para el que cree todo es posible. ¿Cómo si puedes? Tú te estás acercando a mí preguntándome si puedo hacer el milagro. Tú te estás acercando a mí realmente dudando de lo que puedo hacer en la vida de tu hijo. El Señor nos dijo: para el que cree todo es posible. ¿Cómo que si puedes? En diferentes oportunidades, personas que se acercaron con un problema al Señor, el Señor le dijo: ¿crees que puedo hacer el milagro en ti? Sí, Señor, lo creo. Vete, tu fe te ha sanado. Por tu fe te se ha hecho. Por la fe. Al Señor le ha placido salvar la vida de los hombres por la locura de la fe. La fe. Ahora, el Señor le dijo: así como que si puede, para el que cree todo es posible. Entonces el padre del muchacho, y aquí está lo que muchas veces tú y yo atravesamos. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Otra versión dice: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo en ti, pero quizás la fe que tengo no es suficiente. Señor, yo creo. Dice que él exclamó, que él gritó. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Señor, yo creo que tú puedes, pero ayúdame a mi incredulidad.
Sé que, Señor, debo creer más en ti. Sé que debo confiar más en ti. Señor, solamente el milagro que debes hacer no es solamente en la vida de mi hijo, sino también en mi incredulidad. Señor, reconozco que me acerco a ti, Señor, pensando que quizás no sé si puedas hacer este milagro. Muchas veces vamos a la oración y clamamos al Señor por algo en nuestras vidas, pensando que el Señor quizás no lo haga. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque nuestra oración, nuestra falta de fe, nuestra duda, la incredulidad hace que comencemos a hundirnos. Y oramos a Dios, pero en medio de aquella oración, la fe comienza a dudar, a desvanecerse. Y decimos como este hombre: Señor, si puedes, si tú puedes, Señor, hacer algo. ¿Cómo que si puedes?, dice el Señor. Quizás tú le estás pidiendo a Dios hoy un milagro en tu vida. Quizás Dios estás clamando al Señor por una bendición en tu vida. Y tú dices: Señor, si tú puedes hacer esto por mí, Señor, sí. Y mientras que estás orando, te retraes y dices: no, Señor, no escuches lo que te he pedido. Y piensas que el Señor no puede hacerlo, que el Señor no puede hacer el milagro en ti. Este padre que estaba desesperado, debemos entender la condición de este padre. Estaba totalmente desesperado. Dice la palabra del Evangelio de Lucas que él le dijo: he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Es el único hijo que tengo. La condición de este padre es que su corazón estaba totalmente destruido a causa del dolor de su hijo. Aquellos que somos padres sabemos que lo que nuestros hijos experimentan, lo experimentamos nosotros. Que cuando un hijo sufre, sufrimos en nuestra carne. Cuando un hijo se equivoca, cuando comete errores, cuando atraviesa momentos duros, el padre lo sufre. Y cuanto más este padre que desde niño estaba viendo que su hijo no podía ser libre, que ninguna de las soluciones que había buscado, porque imagino que este padre había tratado de buscar en toda clase de cosas poder salvar y sanar la vida de su hijo, que su hijo pueda ser libre, pero sin poder encontrarlo, sin poder hallar ese milagro para su vida. Ahora llega el Señor, así como muchas veces, como la última esperanza, como lo último que el hombre busca. El Señor se acerca a su vida y este padre le dice: yo creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame, Señor, con mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a que pueda creer en ti. Entiendo, Señor, que quizás me falte. Este era un varón creyente, era un padre que creía en Dios. Él creía en el Señor Jesús, pero él sabía que quizás había dudas en su corazón que no permitían poder obtener ese milagro. El Señor, antes bien, le dice: para el que cree, todo es posible. Y este padre dijo: yo creo, pero es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento, tantas veces el buscar una respuesta y no encontrarla, que el Señor, no solamente necesito que sanes la vida de mi hijo, sana mi incredulidad también. Necesito poder creer en ti, necesito poder confiar. Señor, yo creo en ti, pero ayúdame. Ayúdame a creer más. Ayúdame. Así como muchas veces cuando nosotros clamamos y le pedimos algo a Dios y creemos que Dios puede hacer esa obra en nuestra vida, que Dios puede darnos cosas grandes, que puede llevarnos a tiempos de bendición, que Dios puede sanar nuestra familia, restaurar nuestro hogar. Pero el momento que le decimos: Señor, ayúdame a creer. Señor, yo sé que sacarás a mis hijos de las drogas y que serán hombres de fe, pero ayúdame a creer. Señor, yo sé que tú cambiarás el corazón de mi esposo y que algún día te buscará y te servirá, pero ayúdame a creer en ti.
Señor, yo sé que tú me darás ese esposo que anhelo, esa familia que tanto quiero, pero ayúdame a creer más. A veces viene la respuesta, viene la palabra, viene la promesa en nuestro corazón, lo tomamos, lo recibimos, lo creemos. Pero cuando vemos que no llega, cuando vemos que esa bendición se tarda, la esperanza que se tarda, dice la Escritura, es un tormento al corazón. Cuando tú crees que la bendición va a venir en algún momento, pero esa bendición se tarda, comienza a ser un tormento en tu corazón y comienza a ponerse difícil. La duda comienza a arrastrarnos a la incredulidad y alejarnos de ese plan y de esa obra que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Esta historia es una historia maravillosa, porque es una historia que nos muestra el amor del Padre acercándose a nuestra vida. Nos muestra el amor de Dios acercándose en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra desesperación, cuando ya hemos bajado los brazos. Porque aquel que ve a su hijo sufrir de tal manera, llega un momento donde tiene que cruzar una línea de decir: Señor, entre que esté sufriendo de esta enfermedad, que esté agonizando y atravesando dificultades y operaciones y más medicamentos y tratamientos, Señor, es tanto el dolor que ve en la vida de sus hijos que le dice al Señor: si tiene que llevártelo, hazlo. Yo pienso que este padre, al ver tanto sufrir a su hijo, quizás en algún momento pudo pensar si no sería mejor que este hijo deje de sufrir. Pero la única manera de que esto pudiera suceder era que puedan acercarse al Señor. Era que pueda llegar a aquel que tiene el poder para restaurar sus vidas, para transformar su corazón. Aquel que llega en los momentos donde todo el mundo desaparece, donde nadie puede darte una respuesta. Allí llegó el Señor. Y en medio de aquella situación el Señor quiere enseñarle. Y este padre dijo: Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. Aquí menciona que era un espíritu mudo y sordo, lo cual no había mencionado el padre, como que era la dificultad de su hijo. Y el Señor dice: yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Aquellos que han visto una liberación, una persona que ha estado así, en esta situación donde estaban endemoniados, luego de la administración, muchas veces las personas quedan debilitadas, sin fuerza. Y este muchacho que había vivido en esta condición durante muchísimo tiempo, luego de atravesar este momento, dice que cayó como muerto. De manera que la gente que estaba allí se murió. Fue tanto el ataque, fue tanto lo que se sacudió, que los que estaban allí dijeron: murió. De hecho, aquí en la traducción, aquellos que estudian y comentan las Escrituras entienden que en este pasaje el Señor lo resucitó. Aquí nosotros lo que podemos ver, lo que nos dice la Escritura, es que el Espíritu gritó, hizo que le diera un ataque al muchacho, luego salió de él dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Muchos dijeron que en efecto lo estaba. Ahora, esto sea verdad o no, si el Señor lo resucita, lo levanta de aquella condición o no. Lo cierto es que ese joven estaba muerto y el Señor le da vida. Porque no es vida la vida que vivía ese muchacho. Así como no es vida aquel joven que hoy está en las drogas, en la delincuencia, aquel que anda en problemas y su vida corre peligro constantemente. Y su casa es un caos, conflictos, peleas, gritos, golpes, desesperación, depresión, quebranto en el corazón. No es vida.
Este muchacho, con lo que estaba viviendo, estaba muerto. Y el Señor le devuelve la vida. El Señor le devuelve la vida a un muchacho, el cual su padre ya estaba totalmente devastado. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Es decir, que los demonios se lo habían arrebatado al padre, porque el padre ya no podía tener a su hijo. Muchas veces he escuchado la expresión: mi hijo no es él, no es él, porque quiere golpearme, porque me levanta la mano, porque me odia, dice cosas terribles. Madres que me decían así: pastor, mi hijo me odia, pero no es él. Yo conozco a mi hijo y no son sus ojos, no es como él habla. Este padre había perdido a su hijo. Él podía ver a su hijo sufrir, atravesar dificultades, pero él no podía tenerlo a su hijo. De manera que aquí Lucas dice algo extraordinario, porque dice que luego que el Señor sana al muchacho, lo hace libre, lo toma. Dice la Escritura que lo levanta y se lo entrega al Padre. Se lo devuelve el Padre. De manera que el Señor hace una obra y le dice al Padre: aquí está tu hijo. Aquí está aquel que habías perdido. Aquí está tu niño. Ese niño que en medio de su niñez comenzaron a atravesarle cosas, situaciones que no podían manejar. Y era la causa de la tristeza, porque una situación así devasta el hogar, devasta la familia. Una persona que atraviesa situaciones así, la familia no puede ser feliz, no puede ser una familia normal. No pueden ver días buenos. Pero aquí estaba el Señor devolviéndole la felicidad, devolviéndole el semblante, la alegría, devolviéndole al Padre a su hijo, levantando a aquel muchacho de la muerte. Así como el Señor extiende sus manos y levanta a Pedro de las aguas, así el Señor levanta a este joven del medio de un momento de dudas. Dudas en el corazón de los discípulos, dudas en el corazón del Padre, dudas en la multitud. Pero sin embargo el Señor hace una obra extraordinaria y le devuelve el muchacho a su Padre. Y el desenlace final de esta historia nos deja ver la enseñanza para los íntimos. ¿Cuál es la enseñanza para aquellos que estaban haciendo la obra de Dios pero no pudieron ayudar a este Padre? ¿Cuál es el mensaje para aquellos que al ver toda esta escena quedaron perplejos y quizás se sintieron inútiles? Cuando tú te preparas para hacer una tarea, una obra, y cuando la vas a realizar no puedes hacerlo, te sientes inútil. Así pudieron sentirse los discípulos, pero dice la palabra que luego, pero Jesús, tomándole la mano, levantó al muchacho y se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Ellos quisieron preguntarle: Señor, ¿qué pasó? ¿Acaso, Señor, tú no nos diste la autoridad para hacer esto? Y podemos entender que esta traducción que ha eliminado la palabra ayuno, y las Biblias textuales son fieles, porque entendemos que el Señor no podía reclamarles un ayuno cuando se dirigían a Él diciendo: ¿por qué tus discípulos no ayunan? El Señor le dijo: mientras que tienen al esposo, mientras que están en la fiesta, no pueden ayunar. Pero vendrá el tiempo donde el esposo les será quitado y ahí ayunarán. Ese será el momento. Ahora el Señor no podía decirles eso, sino que el Señor le responde, dice la palabra: luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Jesús le contestó: a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. Nunca había una clase específica de demonio.
Nunca había un principado, quizás un tipo de demonio que debía ser expulsado de esa manera. Sino que lo que el Señor les estaba diciendo, que ellos habían descuidado la oración, habían descuidado ese momento a solas con Dios para orar, para preparar sus vidas. Ellos estaban haciendo la obra de Dios, pero mecánicamente. Ellos tenían al Señor, tenían la palabra de Dios, pero ellos pensaron que era así, mecánico, que no había necesidad de orar. Estaba el Señor hablando constantemente con ellos, el Señor les enseñaba, les instruía. Pero aquí el Señor quiere enseñarles nuevamente lo mismo que Dios quiere hablarte a ti hoy. Ellos le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto? Porque no oraron. Porque esta clase de demonios sale con oración. Que ustedes no han orado, no han guardado la oración. Salieron a hacer la tarea, a trabajar para Dios, pero lo hicieron mecánicamente. Entonces no habrá resultados. No se encomendaron a Dios, no clamaron al Señor, no oraron para que el Señor toque las vidas, para que el Señor liberte los cautivos, sane los enfermos. No lo hicieron, salieron, pensaron que ya lo tenían, que ya podían ir y hacerlo. Salieron a trabajar en piloto automático, así. Pero el Señor les dice: no. Jesús le contestó: esta clase de demonios solamente se puede expulsar por medio de la oración. Algunos pueden decir: pero quizás le está hablando de que no oraron por la persona. Claro que lo hicieron. Claro que oraron por la persona. Claro que hicieron los mecanismos que ellos conocían, por los cuales una persona podía ser libre. Pero el Señor me estaba hablando de su intimidad con Dios. Ellos no habían orado y por lo tanto no podían ser libres. Esta persona no pudo ser libre. El Señor quería enseñarles la importancia de la oración. La importancia de la oración en la vida de fe. Durante mucho tiempo quizás te han enseñado que si tú ayunas, entonces tienes autoridad sobre los demonios. Y tú te fortaleces y tomas la armadura del Señor por medio del ayuno. Sin embargo, el Señor le está diciendo aquí, la oración, por medio de la oración. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal ayunar, sino que debe hacerse de la manera correcta. Debe entenderse. Pero el Señor está hablando aquí de la oración. El Señor está hablando aquí de esa relación con Dios íntima, para la cual te prepara para la obra de Dios. Aquellos que quieren servir a Dios y quieren ver el obrar de Dios en sus vidas, es por medio de la oración. El Señor, a la hora de escoger a sus discípulos, dice la palabra de Dios que Él oró toda la noche. Él oró, Él se encomendó al Señor, pidió la guía. Él fue revestido del Señor para tomar decisiones importantes. El arma del creyente es la oración, pero durante muchísimo tiempo hemos menospreciado esa arma, como que no es un arma tan importante, un arma tan letal. Y descuidamos la oración y el diablo toma terreno y comienza a vencer. Comienza a vencer en la familia, comienza a vencer en el trabajo, comienza a vencer en la mente, comienza a vencer. Porque te descuidas en la oración. Y sigues trabajando para el Señor, pero la oración no está. Sigues haciendo una tarea material para Dios, pero no está la oración de por medio. Entonces el Señor le dice: no podrán hacerlo si no oran. Porque la oración es una demostración de fe. Porque si oro, estoy creyendo. De manera que si me alejo de la oración, estoy mostrando mi incredulidad. No, lo que pasa, pastor, es que tengo muchas tareas, mucho trabajo, entonces no tengo tanto tiempo. No es el tiempo. Es tu relación con Dios y la responsabilidad de la tarea que estás llevando adelante. Los discípulos tenían una tarea muy importante por hacer. Hombres que están sufriendo, personas que están siendo lastimados, familias destruidas, jóvenes entregados a las drogas, a los vicios y todos los flagelos que podemos ver hoy en la sociedad. Y el Señor te prepara a ti para que te levantes y puedas ser luz en medio de las tinieblas, para que puedas ser una luz que se eleva en un lugar de la casa para iluminar a toda la casa.
Pero tú eres el que tiene que velar, orar, encomendar tu vida al Señor para la tarea que Dios te ha dado. No es un fracaso, es una enseñanza de Dios. Los discípulos pudieron sentirse que habían fracasado, pero no es un fracaso. Dios quiere enseñarte que la oración es muy importante. Dios quiere mostrarte el corazón de aquel que se acerca a los que están sufriendo. Dios quiere mostrarte esa necesidad de entrar en los detalles de la vida de una persona que necesita una ayuda. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Si hay algo que podemos ver aquí es como Marcos nos muestra el reflejo de este Dios acercándose al corazón de los hombres, a la necesidad, a personas que quizás ya están sin esperanza, sin fe, sin alma. Pero en esa situación llega el Señor a tu vida. En esa condición el Señor se acerca a ti en esta noche. El Señor te ha entregado armas y herramientas que deben ser utilizados. Y uno de ellos, fundamental, importante, es la oración. Esta historia nos deja ver que la historia podía ser completamente diferente si los discípulos hubiesen orado, hubiesen preparado su vida. Pero no ocurre nada en la Escritura literalmente, sino que el Señor lo deja para una enseñanza para nuestras vidas, para nuestro corazón, para que nosotros podamos entender la importancia de la oración y la necesidad que hay en este mundo. Dios te ha llamado y te ha escogido para hacer una tarea. Debes prepararte para esa tarea. Debes encomendarte al Señor y dejar que Dios pueda guiar tu vida. Este es el tiempo del Señor para ti. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo, a este Dios de amor y de misericordia que está cercano a tu vida, al cual quizás tú le preguntaste muchas veces: Señor, ¿puedes? ¿Cómo que sí puedo?, dijo el Señor. Para el que cree, todo le es posible. Quizás alguno diga: pastor, yo necesito que me ayude en mi credulidad. El Señor lo hará. El Señor te ayudará. El Señor te sacará bendición, resolverá tu problema y cambiará tu vida. Pero debes ser sincero, así como fue este padre, y decir: Señor, yo te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, te necesito en mi familia. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón en esta noche, aquellos que quieran hacer una oración de fe. Yo voy a guiarte para que puedas recibir al Señor en tu vida. Aquellos que quieran hacer esta oración, voy a invitar que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. ¡Aleluya!